Primero comenzaron los señalamientos de periodistas en contra del juez que procesó a Rosario Robles y ahora los abogados de la exsecretaria van formalmente en contra del juez. Un día después de la vinculación a proceso de Rosario Robles, algunos periodistas comenzaron a cuestionar la actitud del juez para generar en la opinión pública la idea de que no hay presunción de inocencia, que es una presa política y que el juez prefirió los aplausos en lugar de la justicia. Un día más tarde, los abogados de Rosario Robles anunciaron la presentación de una queja en contra del juez con los mismos argumentos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Dicen que en la política no hay coincidencias y por ello te invito a que veas el video que te traje ayer en donde te mencioné cuáles fueron los argumentos en defensa de Rosario Robles durante la audiencia cuando fue vinculada a proceso y también las coincidencias que hubo entre lo que ella dijo con lo que señalaron algunos periodistas, como por ejemplo Ciro Gómez Leiva, Sergio Sarmiento y también Pablo Iriart. Retomaron las mismas palabras de Rosario Robles y las replicaron en sus diferentes espacios. De tal forma que existía un mensaje a la opinión pública uniforme de que el juez estaba actuando de manera irregular. El juez que procesó a Rosario Robles, que vinculó a proceso a Rosario Robles. Destaqué en este video las coincidencias del mensaje y finalmente hoy tuvimos otra coincidencia, pero que ya brinca de la opinión pública al terreno de lo legal. El bufete de abogados, Bufete Hernández Barros, que es el que lleva el caso de la defensa de Rosario Robles, ha publicado un comunicado hace algunas horas en donde explica la acción que va a tomar para, pues, quejarse del juez que está llevando el caso. Dijeron que van a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, que van a hacerlo contra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que el juez dictó prisión preventiva justificada con base en razonamientos políticos y personales, que el fallo es contrario a las jurisprudencias y a los tratados internacionales, que no se respetaron los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el juez actuó en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que durante la audiencia, ojo, hubo comentarios despectivos, de género y ofensivos en contra de Rosario Robles. Esto es lo que expuso en este comunicado el bufete de abogados, que te lo dejo aquí. Si lo quieres leer completo, ponle pausa, vele poniendo pausa, pues para que lo leas con calma. El juez en cuestión, que es el que vinculó a proceso a Rosario Robles y el que dictó la medida precautoria de mantenerla en prisión mientras se desarrolla su juicio, es Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Y las andanadas en su contra continúan por parte de los que están defendiendo a Rosario Robles y por algunos medios de comunicación que han manifestado puntos de vista de manera coincidente con los abogados. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, seguramente uno de sus apellidos te ha de sonar parecido. Y es que hoy precisamente se publicó a través de un medio que es familiar de Dolores Padierna, diputada de Morena. Este vínculo ha servido para la oposición, para quienes defienden a Rosario Robles, para que critiquen la actuación del juez y lo intenten poner en contradicho. De tal forma que hoy en un evento en la Cámara de Senadores al que acudió la diputada, fue abordada por los medios de comunicación. Le preguntaron si era cierto que son familiares, a lo que en ese evento se negó y dijo que no quería emitir un posicionamiento sobre el tema. Sin embargo, más tarde vía Twitter hizo 3 publicaciones, abrió un hilo, como se le suele llamar, un tweet tras otro, en donde ofreció la explicación que se le había solicitado en la Cámara de Senadores. Y escribió lo siguiente: con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe,
que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar. Es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia y, como se ha demostrado en otros casos, no recibe ni acepta consignas. Él únicamente es un juez de vinculación a proceso, pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados. En lo que se refiere a lo personal, respetamos nuestros ámbitos de trabajo, no mezclamos asuntos, nos une el respeto a la justicia y el amor a México. A él no se le puede descalificar a priori por sus apellidos, sino que se le debe valorar por su trabajo. Gracias. Ahí está el posicionamiento de Dolores Padierna ante la ola ya de cuestionamientos que está habiendo precisamente por este lazo familiar. Otro de los integrantes de Morena que ha salido también en defensa de la labor que ha hecho este juez ha sido Ricardo Monreal. En una conferencia de prensa que ofreció hace algunas horas por diversos motivos, él suele hacer también sus conferencias como lo hace el presidente para que le pregunten de lo que sea. Fue abordado sobre el tema precisamente del juez, la labor que ha desempeñado el juez y el vínculo familiar con Dolores Padierna. A lo que Ricardo Monreal dijo, en resumidas cuentas, que no es impedimento un lazo familiar para que él haga su trabajo como juez y que si existiera alguna causal, pues entonces se puede proceder y se puede impugnar en todo caso. Escuchemos parte de lo que dijo Ricardo Monreal en esa conferencia de prensa. ¿Cómo evalúas el desempeño del juez? Normal, me parece que es un juez que actuó como lo establece la Constitución y la ley. No lo conozco, se ha hecho famoso a partir de ahora con este caso, pero seguramente ya tiene años de juez, no creo que haya sido puesto para este proceso. Y creo que el juez está actuando de la mejor forma, conforme a la ley y conforme a sus atribuciones. Y por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado por la bancada de Morena, de entrada destacó la labor del juez, la consideró que ha sido una labor imparcial y considera que este es el primer golpe a la impunidad en esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Consideró que no se trata de una persecución política y que no debería de existir esa persecución política. Y incluso pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y la nombró, le puso nombre y apellido, Carlos Salinas de Gortari. Estos son los posicionamientos, estos son los nuevos cuestionamientos que se están formulando en contra del juez, que ya había advertido precisamente esa andanada, esa gestación de la idea de pretender sembrar en la opinión pública esa idea de que el juez está actuando erróneamente, y ahora ya llegan los señalamientos directamente de la defensa. Obviamente hay reacciones en defensa de la labor del juez. Como reflexión final destaco precisamente que quedó en evidencia el verdadero motivo de esos periodistas de pretender sembrar esa idea de que el juez está equivocando, porque por allí iba precisamente el trabajo de la defensa de Rosario Robles. Es una coincidencia de hechos que indudablemente da mucho que decir de la labor de estos medios de comunicación que están sembrando esa idea, y pues las críticas en contra del juez apenas comienzan porque ya brincaron al terreno de la queja formal. Será cuestión de esperar a ver qué responde el Consejo de la Judicatura Federal. Es entendible también que exista posicionamientos en defensa del juez, y más que en defensa del juez, sino en defensa de la labor imparcial y de la decisión que tomó para que Rosario Robles quede en prisión. De manera general y de manera personal, puedo concluir el hecho de que aún y con que Rosario Robles esté en prisión durante el proceso, pues todavía no le llega la justicia. Sabemos que Rosario Robles, que existen muchas evidencias periodísticas de que Rosario Robles
ha hecho esto de lo que se le está acusando y muchísimo, muchísimo más. Lamentable la actitud y el que se presten algunos periodistas para querer sembrar esta idea en la opinión pública de que aquí el único que está actuando mal es el juez y no Rosario Robles. ¿O tú qué opinas? Leo tus puntos de vista. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final para quienes ven el Caporal a cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica. Vámonos con el siguiente tema.